Quienes nos acompañan en este auditorio, a favor de tomar asiento para dar inicio al panel La construcción social de los desastres asociados a fenómenos naturales. Para dar inicio a este panel, me permito presentar a quienes nos acompañan: el maestro Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Rodríguez Esteves, director del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. También nos acompaña el licenciado Héctor Briceño Arriaga, periodista de La Jornada en Acapulco, Guerrero, con cobertura del desastre generado por efectos de los huracanes Otis y John. Y como moderador, nos acompaña el maestro Emanuel Espinosa Salcido, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Antes de iniciar, me permito leer brevemente la semblanza de nuestros panelistas. El ingeniero Enrique Guevara Ortiz es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, titulado con mención honorífica por el desarrollo del sistema para el registro de temblores fuertes. Está especializado en protección civil, sistema de alerta temprana y gestión integral del riesgo de desastres, con formación en México y en el extranjero. Cuenta con 35 años de trayectoria en prevención de desastres, gestión de riesgos y desarrollo de políticas públicas. Ha sido 2 veces director general del CENAPRED, asesor de la Comisión de Protección Civil de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados y director de IDER-AC. Ha colaborado en proyectos con organismos como la UNDRR, la GIS, la CEPAL y PNUD. Es miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil y ha sido ponente en foros nacionales e internacionales, docente en cursos, diplomados y programas de posgrado sobre protección civil y gestión integral de riesgo de desastres. El doctor Juan Manuel Rodríguez Esteves es geógrafo por la Universidad de Guadalajara. Cursó una especialidad en percepción remota en el Instituto Nacional en Investigaciones Espaciales de Brasil, maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, doctor en Ciencias con especialidad en Antropología Social, miembro cofundador de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos. Ha sido profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte en las sedes de Nogales, Sonora y Mexicali, Tijuana, en Baja California. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de la Ciencia, Humanidad, Tecnología e Innovación, y sus líneas de investigación son geografía del riesgo, antropología de desastres, gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático de los asentamientos humanos. Y el maestro Héctor Briceño Arriaga es licenciado en Comunicación por la Universidad Loyola del Pacífico, maestro en Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero, corresponsal del diario La Jornada, reportero del periódico El Guerrero y editor portal hbdeportes.com. Ha dado cobertura a diferentes fenómenos meteorológicos, entre ellos Paulín, Ingrid, Manuel, Otis y John, así como diferentes sismos. Es exponente en el primer encuentro internacional de periodismo en gestión integral de riesgos de desastres desarrollado en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto en el 2024. Como parte del equipo de La Jornada, ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría del mejor seguimiento periodístico otorgado por el Club de Periodistas de México por seguimiento de fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013 y en los meses siguientes. Pues sin más, le damos la bienvenida a los panelistas y cedo el uso de la voz a Manuel Espinosa, quien será el encargado de moderar este panel. Adelante. Bueno, buenos días, gracias por venir a participar en este evento, por haberse quedado.
Bueno, les vamos a presentar el panel La construcción social de desastres asociados a fenómenos naturales. Ya se ha dicho muchas veces que los desastres naturales no existen, lo creamos los hombres. La naturaleza no nos trata de destruir ni nos trata de hacer nada malo, es como nosotros gestionamos la realidad en la que vivimos. No queremos aceptar que va a pasar estos desastres, no queremos actuar ni pensar a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir, se trata de aceptar lo que viene y actuar con base en eso. Entonces, ahorita vamos a empezar con nuestro primer invitado, nuestro primer panelista, el maestro Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención a Desastres, el CENAPRED. Desde la perspectiva de la CENAPRED, maestro, ¿qué papel juega la prevención y la gestión del riesgo en la construcción social del desastre? La respuesta corta es, tiene todo que ver la prevención. Esa es la respuesta corta. Y ya para explicar un poco más, hice unas diapositivas, 6 diapositivas, que me gustaría ver si las pueden presentar. Ahí está. Un poco para responder a esa pregunta, le puse como título La construcción social del riesgo. Un poco, digamos, variando un poco, se habla ahorita de la construcción social del desastre. A mí me gusta anticiparme y hablar de la construcción social del riesgo, porque el desastre es la materialización de condiciones de riesgo. Entonces, aún anticipándonos más, ¿no? Y déjenme decirles que cuando el doctor Roy Navarrete me hizo la invitación para participar en este foro, la verdad me entusiasmé mucho y creo que en menos de un segundo le dije que sí participaba, ¿no? El hecho de ver que esté aquí gobierno, sociedad, contralores, auditores, diputados, gobierno federal, estatal, sociedad civil, la verdad que eso es lo que se llama la gobernanza del riesgo y se requiere para poder reducir el riesgo de los desastres. Si le avanzan a la siguiente, ya se mencionó y yo creo que mis compañeros que me acompañan en el Presidium también van a empezar con esto, ¿no? Ya se mencionó, los desastres no son naturales. Son el resultado de cómo hemos construido nuestras ciudades, nuestras instituciones y nuestras relaciones sociales. Cada desastre es en realidad un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras fallas estructurales. Lo que hemos hecho en el pasado es lo que estamos viviendo hoy y es resultado de esas malas decisiones, de esas omisiones o inclusive también malas prácticas. Entre estas fallas justamente están estas malas prácticas que distorsionan nuestras prioridades, multiplicando vulnerabilidades y erosionan confianza social. Seguramente habrá tiempo de platicar de grandes desastres como Otis, como Ingrid y Manuel, que lo único que hicieron fue mostrar las fragilidades preexistentes de décadas de una mala planeación, de un mal desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, la construcción social del riesgo, hay muchos autores como el doctor Alan Lavelle, Virginia García Acosta, nos dicen que no surgen únicamente de las fuerzas de un huracán, de un sismo, sino surgen justamente de condiciones previas que nosotros mismos hemos creado. Pobreza, desigualdades, ocupación de zonas frágiles, ausencia de planeación, deterioro del medio ambiente. Todo eso es lo que en realidad, y me gusta poner un ejemplo que es muy claro y muy evidente. ¿Por qué hay muertos cuando tiembla? Porque se caen las construcciones. ¿Qué podemos hacer para que no haya muertos cuando haya un temblor? Construir mejor. ¿No? Entonces la culpa no es de la naturaleza, la culpa es de aquellas acciones que hacemos nosotros como sociedad. En esencia, ese es el mensaje. Entonces, hay un fenómeno físico que no podemos evitarlo, pero cuando interactúa con sistemas expuestos y que son frágiles, entonces es cuando existe el riesgo. Y cuando se materializa es cuando ocurre el desastre. La siguiente, por favor.
Le puse también riesgo sistémico porque tiene que ver mucho en el entendimiento de cómo construimos nosotros esas fragilidades. Todo está interconectado. Y aquí me gusta mencionar, por ejemplo, ay, no puse mi cronómetro. Me detiene, por favor, cuando ya se me acabe el tiempo. ¿Han oído hablar del efecto mariposa? ¿Qué es lo que nos dice? Por cierto, lo propuso un meteorólogo esto, ¿no? Es lo que dice que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede provocar un huracán en otro lugar del mundo. Entonces, es entender que todo está interrelacionado y que cuando hay fallas en un sistema, tiene efectos en los demás sistemas. Una falla estructural en la planeación del territorio, a final de cuentas va a tener impactos en salud, en desarrollo, en economía, en todos los aspectos. Entonces, esta interrelación es el enfoque sistémico. Y para poder prevenir, respondiendo a la pregunta, tenemos que tener una visión sistémica. Ahora sí que, dependiendo del tamaño del sapo, es la pedrada. Entonces, necesitamos conocer al sapo para saber de qué tamaño va a ser la pedrada. Y si entendemos que hay una interrelación entre fallas estructurales de muchos sectores, pues entonces las soluciones también deben de ser sistémicas, ¿no? En esencia. Y además los efectos están concatenados. La siguiente, ya nada más me faltan dos. Ejemplos se van a hablar, el huracán Mitch, que fue lo que dio origen al concepto de gestión integral del riesgo, nada más lo menciono ahorita sí, Otis, pues también recientemente, y entonces todos estos efectos que tienen implicaciones en todos los sectores nos da cuenta de cómo los desastres son interrelacionados. Y quizá la diapositiva más importante es esta, y en esta abundaría en otra intervención. La siguiente, por favor. Entender, hablando de desarrollo sostenible. Para que exista el desarrollo sostenible debe de haber un equilibrio entre tres ámbitos, el económico, el social y el ambiental. Cuando hay desequilibrio es cuando se crean estas fragilidades y vulnerabilidades. Un ejemplo, si entre lo social y medioambiental no hay equilibrio, ¿qué es lo que hemos hecho como sociedad? Hemos destruido el medio ambiente generando condiciones aptas para el desastre. Cambio climático, el ejemplo. Cuando no hay equilibrio entre lo social y lo económico, hay desigualdades, hay fragilidades, hay injusticia social, injusticia territorial. Eso que crea condiciones de vulnerabilidad. Cuando ocurre un desastre, ¿a quién afecta más? A los que menos tienen. Y esas fallas estructurales de modelos de desarrollo durante décadas en nuestro país y en gran parte del mundo, esas condiciones de desigualdad generan riesgos. Entre lo económico y lo medioambiental, también, ¿no? Se privilegia desarrollos que si no importa que se afecte el medio ambiente, que se destruyen ecosistemas, que se destruyen zonas de manglares, entonces todo eso también crea fragilidades y el desarrollo sostenible es el equilibrio entre esos tres. Y además con esto garantizamos el derecho a la vida, garantizamos también la subsistencia en nuestro planeta. Y con la siguiente ya termino, nada más a manera de conclusión. La corrupción es un riesgo invisible, pero devastador. Ha habido muchos avances en nuestro país, se está trabajando en erradicarla, ya nos platicaba la secretaria de acciones que se están llevando a cabo. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí, todavía nos falta mucho por hacer, pero los beneficios no son tangibles. Y lo mismo sucede con la prevención. Si no hay desastres, ¿para qué quieres dinero si no ocurren los desastres? Pues justamente no hay desastres porque estuve trabajando en prevención. Creo que es el mismo caso en materia de corrupción. ¿Hay avances? Sí. Los beneficios quizás no son tangibles porque no son noticia. ¿Hay áreas de oportunidad? Definitivamente sí. Tenemos que trabajar más y qué bueno que se den este tipo de foros para poder intercambiar experiencias, conocimientos, visiones entre todos los sectores, porque esto es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué grandes términos, gobernanza del riesgo y riesgo sistémico. Yo se los voy a robar, los voy a investigar más.
Gobernanza se me viene rápidamente lo social, la relación de los tres poderes, la participación ciudadana efectiva, los acuerdos entre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un territorio. Llegar a esos acuerdos es sumamente complicado a veces porque se tiene que tomar en cuenta lo económico, lo social, y el medio ambiente. Entonces, realmente sí requiere de mucho trabajo y efectivamente a veces es un trabajo que no se mira, ¿no? Lamentablemente. Bueno, nomás para aclarar, en los últimos 15 minutos de esta exposición se va a permitir preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, la puede ir formulando, levante la mano para que le den un papelito. Al final, pida su papelito para que anote su pregunta. Gracias. Allá levantaron la mano detrás. Muy bien. La siguiente pregunta es para el doctor Juan Manuel Rodríguez Esteves, director del Departamento de Estudios Urbanos y Medioambientales del Colegio de la Frontera Norte. Usted que ha estudiado la relación entre urbanización, territorio y medio ambiente, ¿cómo contribuye el modelo de desarrollo urbano en México a la generación de vulnerabilidades frente a los fenómenos naturales? Sí, claro que sí. Muy buenos días a todas y todos. Les molesto, por favor, con el apoyo de la presentación. Se titula Los desastres no son naturales. Muchas gracias. Bueno, así hemos titulado, y yo creo que el doctor Guevara también me dejará mentir, hemos estado insistiendo durante muchos años, por lo menos desde la década de los 90, el decir que no existen desastres naturales, como comúnmente se le conoce, sino que los desastres los hacemos sociales por las condiciones que ya comentó el ingeniero. Mi breve presentación la he titulado Los desastres no son naturales y traté de hacerlo hincapié en cuanto al crecimiento urbano y los desastres. La siguiente, por favor. Hay que tomar un punto de partida. Los desastres no son naturales, como ya se ha dicho, y vamos a insistir todavía porque todavía se sigue manejando sus conceptos. Pero aquí hay un elemento importante, el riesgo de desastres. Para que el riesgo de desastres se concrete, tiene que combinarse tres factores. Uno, el fenómeno. No todos los fenómenos naturales. Por ejemplo, una lluvia a media tarde en Culiacán quizás no provoque ningún incidente, pero si es una lluvia intensa, en poco tiempo, seguramente va a generar inundaciones. Por eso vamos a tomarlo como el fenómeno natural que desencadena esas condiciones de vulnerabilidad. Segundo, la exposición. ¿En dónde estamos construyendo nuestras ciudades? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Están sobre las márgenes de los ríos o de los arroyos o enfrente del mar? Esa ya es la exposición. Y la vulnerabilidad, aquí hay que tener también mucho cuidado porque hay que hablar vulnerabilidad con apellido. ¿Vulnerabilidad a qué? No es lo mismo la vulnerabilidad ante fenómenos geológicos que ante hidrometeorológicos. Entonces, la vulnerabilidad es multidimensional. Por ejemplo, hay una vulnerabilidad física, tipo de suelo, calidad, etcétera. Social, que también estamos organizados o no para que esos desastres se sigan concretando. Económica, tenemos una sociedad suficientemente robusta en términos económicos. Institucional, ¿cuál es el modelo que nos está gobernando en temas de la vulnerabilidad? Política, que es un tema también muy sensible, pero también es un tema muy necesario que tenemos que tomar en cuenta porque no es lo mismo las condiciones políticas de este año al siguiente por una infinidad de factores. Y la cultural, aquí tiene que ver mucho la percepción. Si hacemos un examen cada uno de nosotros y estamos aquí, vamos a tener una idea diferente de lo que es el riesgo para nosotros. Ahora bien, un contexto global del CENAPRED, de la oficina del ingeniero Guevara, solamente es rápidamente para poner en perspectiva cuáles son los efectos económicos solamente, y es una parte de los económicos porque no se contabilizan todos los daños. 2010, 2017 y 2023, los años más representativos. 2010 nos impactó Alex, allá en el noreste, pregúntenle a los de Monterrey cómo les fue. Y en Mexicali también lo sufrimos, pero fue un sismo, 7.2. Y no tuvo mucho, hablando de la cuestión política, medios, contextos, no se conoció mucho a nivel nacional porque se registraron 2 fallecimientos. Si hubieran generado más fallecimientos, hubiera sido otro tema. 2017, lo recordamos, el sismo de la Ciudad de México. Recientemente, que ya eso lo va a pronunciar mi colega aquí en la mesa, Otis en Acapulco. Entonces son los años más importantes en términos de pérdidas. ¿Cuál es el estado actual? Hablando de asentamientos humanos, la población urbana mundial llegará al 70% en 2050. ¿Pero qué creen? Nosotros ya la rebasamos. Con datos de INEGI, la población urbana en México aumentó del 51% en los 60, casi éramos mitad urbanos y mitad rurales, al 80% en el año 2020. Por otra parte, las ciudades concentran población, sí es cierto, lo sabemos, muchos de nosotros vivimos en ciudades, pero también concentra industria, servicios, comunicaciones y energía.
Bueno, lamentablemente ayer tuvimos un ejemplo en Ciudad de México con la explosión de la pipa. El cambio climático está agravando las disparidades sociales. Por ejemplo, ciudades norteñas, por ejemplo, yo vengo de Tijuana, el tema de la migración es un tema de todos los días. Llegan población migrante, muchos llegan a quedarse, muchos llegan por muchas razones y esto va generando crecimiento urbano. Yo hablo de crecimiento, no de desarrollo, porque son dos cosas diferentes. Y aparte los centros, son centros de toma de decisiones para planificar el desarrollo urbano y territorial del país. Por ejemplo, hablando ya en materia de susceptibilidades, eventos extremos en la actualidad están experimentando más las ciudades y hay que ver los periódicos, hay que estar al tanto. Aumento en el nivel de mar. Ustedes tienen una línea de costa muy pronunciada, entonces también habrá que preguntar a los residentes y a las residentes de estas áreas. Frecuentes inundaciones. Bien, lamentablemente lo que les pasó a ustedes la semana pasada, ayer los compañeros de Protección Civil tuvieron que ir a Guasave, si mal no me equivoco, a atender todavía las secuelas. Sequías más prolongadas y pregúntale a los productores agrícolas en Sinaloa, que también es una amenaza constante. Por un lado tenemos sequías, por otro lado nos inundamos. ¿Cómo hay que hacer para adaptarnos? Olas de calor y de frío que más vemos en las ciudades, el primer caso, y olas de frío acá en el norte. Si no, Chihuahua está como ejemplo. El efecto de olas de calor en grandes ciudades que lo vivimos. 4 o 5 grados de diferencia entre el centro urbano y el área rural. Y aquí a la pregunta que me hizo el compañero es, ¿por qué la generación de vulnerabilidades? Porque tenemos un crecimiento acelerado en las áreas urbanas, crecimiento, no desarrollo. Hay una falta de suelo para la urbanización. Sabemos que el mercado de suelos es muy complejo y que no toda la población tiene acceso a un suelo para urbanización correctamente. Menos tiempo para la planificación. Entiendo los planificadores que a veces nos llevan mucho tiempo para planificar, pero ¿qué creen? De un año a otro creció la ciudad y hay que actualizar esos planes de planificación. Dificultades para la supervisión de nuevos asentamientos debido a esta velocidad con que crecen los asentamientos. Un mercado basado en el mercado. Aquí siempre, no sé, en el norte pasa que el sector privado es el que está generando este crecimiento y se deja solamente al mercado. Entonces ahí también habrá que hacer algún tipo de ajuste. Hay prioridades para construir vivienda. Eso lo hacemos en todas las ciudades, pero no en todos lugares hacemos ciudades. Las ciudades implica algo más complejo, infraestructura y asentamientos más seguros. Hay una minimización del riesgo de desastres por esa cuestión de que cada uno de nosotros tenemos una diferente percepción. Quizás para mí el calor que está, la humedad que hay ahorita es un peligro porque yo vengo de Tijuana, allá es más seco, pero cada uno de nosotros tenemos esa diferente, quizás ustedes lo minimicen, quizás a lo mejor también tienen tanto calor como yo, pero es un solo ejemplo. Y hay que ver una imagen en Tijuana ya para cerrar. Una toma de los medios de comunicación en Tijuana, lluvias el año pasado, hablando de la cuestión de la percepción. La persona que construyó su casa ahí de 2 pisos, la gente sabe que está expuesta, pero también tiene otras necesidades o llevan un fin político, no lo sabemos. Abatir las vulnerabilidades hay que hacerlo, como lo dije al principio, con ese apellido y para contextos muy locales. Otra foto del año pasado, ahí el amigo está limpiando y vean cómo en una ciudad donde recibimos muchos llantas de reuso de estados de California hacia Baja California, pues es muy común que tengamos llantas de segundo uso. Ahí se ven que por ahí salieron de una casa. Esta imagen es emblemática. A la izquierda estaba un muro de un fraccionamiento, el límite de un fraccionamiento, pero ¿qué creen? Estaba sobre el cauce de un arroyo. Entonces hay que considerarlo, quizás a veces el sentido común está rebasado por algún tipo de interés. Yo entiendo que esas personas tienen necesidad de una vivienda, pero hay que saber en dónde la estamos construyendo. Y para finalizar, ¿qué debemos hacer a manera de ir cerrando esta primera sección? Hay que tener conciencia del riesgo. Creo que eso es importante, hay que saber dónde vivimos, qué riesgos estamos expuestos. Hay que tener información del entorno, pero no solamente lo que está ahorita, sino qué ha pasado a través de los años. Comunicar el riesgo. Comunicar el riesgo es diferente a difundir. Yo puedo hablarle a mis alumnos, esto es riesgo, esto es vulnerabilidades, pero lo más importante es que están entendiendo ellos. Esta es una forma de comunicarnos entre ellos y nosotros. Conocer las casas subyacentes del riesgo. No es tan fácil decir que por qué la gente se va a vivir cerca de los arroyos, porque abajo hay otro tipo de situaciones, hay un mercado inmobiliario que no les permite eso.
hay un manejo político de que la gente se asienta, hay ignorancia de algunas personas, no lo sé, hay prioridades. Muchas veces la prioridad es tener una vivienda y el riesgo, mañana me preocupa. El riesgo como política transversal al desarrollo territorial, ya no me voy a detener, anteriormente ya se había comentado eso. Hay que manejar la incertidumbre en términos de cambio climático. Lo que antes teníamos lluvias que empezaban en mayo, pues ya no, ahora llegan más tarde. Entonces hay mucha incertidumbre y debemos de ajustar nuestros planes, nuestros atlas de riesgo, nuestros marcos de referencia sobre el clima. Y hay que también tener saber manejar dos tipos de medidas para enfrentar la adaptación. Las medidas estructurales que se refieren, sí, a la ingeniería física, necesitamos más puentes seguros, más viviendas, como lo comentó el ingeniero, seguras ante el sismo, pero también hay que implementar medidas no estructurales, que es elaborar, por ejemplo, los atlas de riesgo estatales y municipales, comunicar el riesgo, educar a nuestros niños y niñas en las escuelas para comunicarles ese riesgo, ¿no? Entonces, no solamente basta con inversión en materia civil, sí, es muy importante, pero también que nosotros como sociedad estemos preparados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, sobre todo me voy a enfocar en lo que dijo al final, que tenemos la idea de que con obra, con desarrollismo, se va a solucionar todo, creemos que Valle Alto y se va a dejar de inundar cuando termine el tren, no va a pasar, se va a seguir inundando. Esa zona es la más inundable de la ciudad, siempre se supo, el atlas de riesgo lo desaparecieron, cuando lo desaparecieron atlas de riesgo aquí en Culiacán. Y también está el tema político. Ahorita muchas personas se están asentando en áreas peligrosas como el Cerro de las Siete Gotas, por ejemplo, que es un área demasiado inclinada, están depredando las áreas verdes, lo que hace que haya más vulnerabilidad a deslaves. Pero, pues, lamentablemente, efectivamente, si es gente con vulnerabilidad en temas de vivienda, es difícil sacarlos de ahí, ¿no? Entonces, pero los políticos, los programas deben ir dirigidos a atender esos problemas de vulnerabilidad y decir, ok, si estas personas requieren vivienda, pues les podemos dar vivienda, pero no aquí, ¿no? El aquí, ¿en dónde es importante? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora es para el maestro Héctor Briceño Arriaga, periodista de Acapulco, Guerrero. Usted ha documentado en campo los efectos de los huracanes, bueno, de varios huracanes, ¿no? Entre ellos Otis y John. ¿Qué encontró en términos de respuesta institucional y percepción ciudadana sobre el desastre? Buenos días. Muchas gracias. Cuando escuchaba la introducción de Irene Mimiaga, dije, parece que está hablando de Acapulco. Dio las características precisas y me gustó también lo que comentó el maestro Enrique Guevara. Ya le voy a cambiar a las presentaciones, es la construcción social de vulnerabilidades y de riesgos. Pues bien, vamos a empezar rápidamente. Inmediatamente después del 25 de octubre, que fueron vientos de 300 kilómetros por hora entre 12 de la noche y 2 de la mañana. Inmediatamente después pasamos a la siguiente, hubo un vacío de poder que fue realmente palpable durante los siguientes 10 días, desde que no había red eléctrica, no había seguridad pública, fue muy complicado, el sistema de salud caído, las farmacias que quedaban fueron saqueadas y las que estaban, algunos centros de salud público que seguían abiertos de por sí, estaban con total desabasto, ¿no?, de medicina, ¿no? Entonces siempre es importante pensar ante la posibilidad de un riesgo cómo la autoridad va a hacer para satisfacer las necesidades primarias, fundamentales de la población. Luego se me viene a la mente cómo evitar que una mujer de 70 años tenga que desplazarse 100 kilómetros para conseguir una vacuna antitetánica, y es que volaron muchas láminas y realmente fue muy complicado esos 10 días. El maestro Guevara hablaba de ese espejo de la realidad. Esos 10 días para nosotros a mí me recuerdan mucho como el mito de la caverna de Platón, de ver nuestra realidad, vivir sin luz durante 10 días, estar formados hasta 8 o 10 horas por conseguir un garrafón de agua, y verdaderamente se vivió una situación complicada, la red eléctrica destruida, la red de agua colapsada, una respuesta aletargada, diría yo, una comunicación institucional que sufrió muchos problemas precisamente por la falta de redes sociales, de luz, y esa situación se mantuvo durante 2 o 3 meses. Había muchas dudas. ¿Cómo mantienes informada a una población de 800,000 personas ante un desastre que no saben a quién recurrir, dónde le van a la ayuda, la complicación que tiene desplazarse de un sitio a otro, sobre todo que la orografía de Acapulco es 40% cerros, 40%
80% de semicerros y 20% planos. Muchos se piensan nada más en la bahía de Acapulco, pero también tenemos una laguna de 3 Palos que es 3 veces más grande que la bahía de Acapulco. Entonces hay muchas pequeñas realidades. A mí me gusta una descripción que acabo de leer en un libro de historia de Estados Unidos, de un compendio que hace William Adams, se llama, y él habla de frontera. La frontera no es nada más la raya que divide una colonia de otro, un país de otro. Es ese terreno, es ese espacio territorial entre un sitio y otro, y vemos cómo se va degradando. Entonces Acapulco tiene muchas periferias, muchas fronteras en las que no, cada una con su propia particularidad. Fue muy importante la reactivación económica, eso sí hay que decirlo, que impulsó el gobierno federal a través de los apoyos. El que quiso aprovechó. También conocí personas que se gastaron el dinero en alcohol. Gracias a ese impulso de dinero fue lo que mantuvo Acapulco, digamos, a sus pobladores, que pudo arreglar sus casas, que pudo salir adelante, y fue lo que mantuvo la economía durante los siguientes 4 o 5 meses. Pero también hubo una estrategia de rescate sin planificar, faltó una visión de mediano y largo plazo, porque todas esas ayudas que se entregaron, las estufas, los refrigeradores, se otorgaron a familias de muy escasos recursos, pero que habitaban en zonas de alto riesgo. Entonces se estaba perpetuando también el problema. Esa fotografía es del huracán John. Es una estufa de las que entregó el gobierno federal en una colonia de alto riesgo. Entonces, ¿qué hizo? Se estaba equipando esas casas en situación de por sí de vulnerabilidad, y no se atacó realmente el problema de fondo, ¿no? Se perpetuó esa situación. Indudablemente la labor de las Fuerzas Armadas fue fundamental. Los primeros que yo vi trabajando al día siguiente fue a la Marina, en lo básico, en retirar escombros, palmeras, al ejército mexicano también, quitando las calles que eran anegadas, se cayeron cientos de postes de energía eléctrica, y ahí fue fundamental las Fuerzas Armadas. Se convirtió en un problema la disposición de basura, al no tener los gobiernos locales la capacidad de respuesta. Fueron toneladas de basura las que se formaron. Y también hubo una planificación de rescate ambiental, ¿no? Yo reprocho siempre por qué no se guardaron los troncos de los árboles, no se resembraron, no se hicieron museos, digamos, naturales de lo que había ocurrido. Hubo un rescate un poco anárquico y caótico, pero así fue como fue avanzando, y podemos seguir avanzando a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, las imágenes. Esto ya es una mezcla un poquito de todo, ¿no? Respuesta tras el paso del huracán John, se fue el año pasado, y el huracán John sí fue un recordatorio de todo el daño que le hemos hecho a la naturaleza, sobre todo a base de malos permisos de construcción. Por ejemplo, abajo es una alberca que se vino contra una casa. ¿Quién sabe quién permitió la alberca? Y arriba de otra casa y se vino, había un terreno baldío, una situación mal atendida en una unidad habitacional en Infonavit, que la población advirtió que el agua se estaba filtrando. Finalmente se vino abajo un muro de mampostería que estaba sosteniendo 5 edificios. Son alrededor de 50 familias las que vieron ahí afectado su patrimonio, y eso es un parte de todo. La ciudadanía, ¿cómo respondió ante esto? A la siguiente, pues la ciudadanía a partir del huracán Otis lo vio como un castigo divino, ¿no? Fue increíble verdaderamente lo que pasaron 2 horas, de 12 de la noche a 2 de la mañana. También vio una falta de cultura, una corresponsabilidad. No se puede hablar nada más de autoridades, también hay que hablar de la población, la importancia de la atención psicológica. Hay todavía personas, sabemos, que necesitamos o que necesitan hablar, ¿no? Decir lo que pasó, lo que sienten. El fenómeno de la rapiña, las invasiones lo que mencionaba el doctor Rodríguez Esteves, ¿no? Acapulco se ha poblado a base de invasiones, la basura que se generó. Antes los reporteros ya sabíamos que teníamos que ir al principio de cada aguacero porque había mucha basura en las playas. Ahora es permanente esta exposición de basura, ¿no? En las calles. Los adultos mayores, ya lo mencionaba hace rato, ¿no? El desamparo, la incertidumbre por esa falta de comunicación. Y había también ahí solidaridad, hubo muestras de solidaridad, pero se sigue perpetuando esta situación de las colonias de riesgo. Eso es un poco lo que se vivió. Pasamos a la siguiente. Pero bueno, esa es como un poquito la presentación de las películas de Sergio Leone. Empezamos por el final. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a que Acapulco no tiene ya orillas de playas? Aquí es una de playa revolcadero. A partir del huracán John, la marea ya no volvió a bajar, pero eso también se debe a la avaricia de empresarios micro, medianos y grandes por construir
construir y alargar sus construcciones de frente al mar, no respetar los límites del mar ni de la naturaleza. Hay una plaza en Revolcadero muy famosa que es el acceso, pero ahí fue orilla de mar y construyeron una plaza de cemento con alrededor de 30 restaurantes. Obviamente la naturaleza va a reclamar tu espacio y así es como está toda la franja de arena alrededor de 5 kilómetros en zona diamante. El allá es la unidad habitacional San Agustín, es en la periferia, una de tantas periferias. Esa parte está atrás del Hospital General del Quemado, que en el 2016 también recibió un alertamiento por la Profepa, por cambio de uso de suelo, por no resembrar con árboles. Entonces se van formando pequeños problemas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos más imágenes, lo que hizo Otis también. Inmediatamente fue capaz de tirar el árbol de la ceiba, toda la destrucción que se ocasiona. Abajo a la derecha, lo que yo decía, condominios de alta gama para clientes de clase media alta, construyendo enfrente del mar con tuberías. A mí me llamó mucho la atención porque hay tuberías de drenaje frente al mar. El mar subió, golpeó, creció más de 30 metros, 40 metros, 50 metros y empezó a lastimar todos los frentes. Y uno de los problemas que tenían era para la limpieza porque acabaron con los accesos a playas y ni siquiera, al no haber accesos a playas, pues no puedes meter maquinaria tan fácil. Tienes que gastar más gasolina para que entre la maquinaria a quitar todo eso. Entonces en Acapulco ha habido una voracidad de todos los niveles, a todas las clases sociales también, tanto ricos como pobres, por esa necesidad de buscar pues dónde vivir. La siguiente, por favor. Y bueno, también yo me quiero ubicar, también me llama mucho la atención esto, ubicarnos un poquito en una noche de abril de 2022. Ese es un concierto de Enanitos Verdes en el estacionamiento del Hotel Calinda, que está aquí en la avenida costera, en Playa Icacos. ¿Por qué Icacos? Porque hace aproximadamente 100 años estaría bien hacer un trabajo. Empieza esta destrucción, digamos, del Acapulco natural en pos de un destino turístico, excelencia, ¿no? La construcción de hoteles que necesita pues espacio y terrenos y que ocuparon pues, expropiar 762 hectáreas del ejido de Icacos. Se construyó la planta de Pemex, se construyó la 9ª región militar, la base naval también, condominios de lujo, y el único lugar que permanece intacto es este sitio de casi 2 hectáreas porque es un panteón. Entonces nadie quiere construir arriba de un panteón. Entonces gracias a ese panteón ejidal, que aparte fueron desalojados ahí, es que no se ha construido ahí. Pero esa es la historia de Acapulco, ¿no? El desarrollo turístico es una historia de despojos, de expropiaciones, desincorporaciones, avasallamiento, ignorancia. Somos una sociedad que creció basados en la cultura del relajo, del desmadre, del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? No hay una cultura, no hay un cuidado. Por eso es que yo me gustó poner esto porque ahí está el panteón. A partir de ahí ya vienen muchas. Vamos a la siguiente, ya me quedan como 2 minutos. Y bueno, aquí está licencias, permisos, complicidades, grupos de poder. Vamos rápidamente con los ejemplos. Ahí tenemos historias, yo le llamo de stalker en pleno 2020, una unidad habitacional que no puede ser habitable, construida apenas en 2014 en Cantaluna por el sismo de 7.1, pero fue construida sobre un suelo inestable. Cantaluna. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mover a todos los habitantes. Entonces, hay un crecimiento desordenado, pero además mal regulado. Y seguimos a la siguiente. 30 años de zona de diamante, éxito o fracaso. Este modelo turístico, ahorita lo explico. Abajo a la izquierda, otro fraccionamiento, la laguna, justo a un costado de la sabana que nunca se debió construir. En 2013 cambia el uso de suelo agrícola y turístico por una zona habitacional de 300 casas. El problema es que muchas de estas unidades habitacionales empiezan a ser habitadas de nuevo. Forma por organizaciones sociales, bajo el amparo de dirigentes sociales o políticos y se convierten en otro nido de problema, y el problema es que también requieren servicios. ¿Por qué yo hago esa pregunta? Se supone que cuando se planea la zona diamante iba a ser el nuevo Acapulco de lujo, el que iba a sacar adelante todo el municipio, y Otis desnudó todo lo que se había hecho ahí, la falta de permisos de construcción, la falta de vigilancia de la aplicación de la regla. Siguen sin arreglar esas unidades habitacionales, estos condominios que se crearon, aparte de la problemática de los seguros, porque son seguros que se contratan de forma diferente. Yo me puedo proteger contra un sismo o contra un huracán o contra una inundación o protegí mis ventanas. Entonces ese problema ahí sigue atorado. Por eso es un éxito o fracaso que ese concepto de que se construye la autopista del Sol a principios de los 90, se crea un viaducto para conectar la autopista del Sol con la zona
Diamante, y que también ese viaducto sufrió la rotura de puentes con el huracán John y sigue sin ser reparado. Entonces estamos prácticamente ante una realidad, está totalmente destruida y preocupante, y cómo reconstruir sobre eso, ¿no? A la siguiente, por favor. Ahí nada más para ver cómo creció de 1985 a 2022 lo que es la zona Diamante. Vemos, hay más manchitas abajo a la derecha que en la de arriba, que es la de 1985. Se ve cómo se fue extendiendo el núcleo poblacional. Pasamos a la siguiente. Aquí la gente también, por ejemplo, arriba, la Laguna Negra de Puerto Marqués, de unas 50, 55 hectáreas, se convirtió en basurero de los propios pobladores de la zona. Después de Otis y de John, en una semana llevaban más de 100 toneladas de basura extraídas. Es como se afecta el medio ambiente. Eso por la población. Esos 2 boquetes que se abren en Puerto Marqués por el flujo del agua, lo que causó John. Abajo a la derecha vemos atrás el estadio de tenis, donde también es un área de humedales, donde no se debió haber construido, pero es en pos del crecimiento, ¿no? El campo de golf, y ahí había un humedal en Ingrid y Manuel. Yo me acuerdo que lo recorríamos y estaba inundado y se construyó ahí. Arriba la playa Bonfil, construir casi frente al mar, y eso es nada más por la marea alta. Es como hemos destruido Acapulco, se ha encargado de construir todas sus vulnerabilidades. A la siguiente, la basura, ¿no? Esa es una colonia también construida alrededor de un arroyo. Dice, es que aquí siempre había un arroyito y viene John, no deja de llover en 5 días y se hace un río y derribó 10 casas, se murió una niña, y es donde se construyeron casas de fundaciones en colonias de riesgo. O sea, por ayudar a la población, sigues perjudicando el medio ambiente y se dejan de tomar decisiones. Y es la misma foto donde está la estufa de las estufas que se entregaron con Otis. Entonces no se terminó de resolver el problema. Y bueno, esa de arriba es un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Somos una sociedad sucia, sin cultura, y es la basura. Ya nunca deja de salir basura en Acapulco. Tapan los canales y bueno, pasa esto, ¿no? La siguiente. Y bueno, otra, los cerros. Hablamos de los incendios forestales, tampoco después del huracán Otis. Esa es otra, ¿no? Que ahí Protección Civil tuvo mucho que ver para pagar. Fueron más de 65 hectáreas. En 2024, Acapulco sufrió mucho con los incendios forestales después de Otis, ¿no? Por todo el material que quedó. Y bueno, es muy común también ver en Acapulco, en diferentes cerros, esas como deslaves que fueron provocados por John, por Otis. ¿Qué pasa? Pues por ahí también viene una degradación, una erosión del suelo, porque el cerro no absorbe el agua y pasan un montón de cosas. Bueno, en la colonia Arejo Peralta, muchas colonias dañadas, es abajo de un cerro, se inundó toda la colonia. Entonces tienes que gastar recursos para ayudar a todas las personas que están asentadas en colonias regulares e irregulares, pero que nunca se debieron haber construido, pero es un problema que se formó durante años. Ya la siguiente. Bueno, seguimos viendo pues daños, ¿no? Efectos de la lluvia. Por ejemplo, si yo no te sensibilizas, se burlan de mí mis amigos porque la migración de los cangrejos era algo muy común en la zona de Diamante. Este año yo ya vi la población de cangrejos totalmente a nada. Ya lo que son las bardas de cemento y aparte la basura que vimos hace rato en Puerto Marqués ha disminuido totalmente con la migración de los cangrejos, sino que ha terminado con ellos, entre otras especies. A la siguiente. Yo lo veo así un poquito, ¿no? Pompeya en Acapulco, lo que pasó en Revolcadero con John también. Ahí convive un poquito el vestigio, te sientes como si estuvieras en otro año, ¿no? Y se quedó detenido el tiempo. Ese de arriba a la derecha es un terreno que adquirió el gobierno o lo subarrendó y se abandonó en lugar de ser un balneario, y ahí está, así lo que tenemos, ¿no? La destrucción. Y la que sigue, para terminar, que da para hacer muchos estudios, ¿no? Cómo nos reconstruimos. Y yo empecé a poner X en un mapita de 1848, empezar a identificar los lugares donde había sido vulnerado el uso del suelo, o donde se habían construido cosas que no se debieron construir, y se nos empieza a llenar Acapulco de X rojas. Y igual ahí se ve también un poco el crecimiento que ya había también del 84 a 2022. Entonces sí se necesitaría esquematizar todo, porque también los reporteros nos falta a veces un poco de orden, ¿no? Es un trabajo más bien cualitativo, y que sí requeriría también la visión científica de académicos y la ayuda también para seguir. Y regreso yo aquí al concierto ese de Enanitos Verdes, ¿no? La canción de
estoy parado sobre la muralla que divide, entonces dice qué Acapulco somos y cuál queremos hacer. Y también es bien importante que se tome en cuenta verdaderamente la ciudadanía, que también puede ocurrir que lleguen autoridades a querer edificar, a arreglar, ayudar, y no se les escucha. Y surgen otros problemas ahí, no se atienden las verdaderas necesidades, y ahorita tenemos en Acapulco muchas protestas, muchos sectores inconformes que no rechazan la ayuda, pero que quieren que se les escuche, que se le tome en cuenta. Muchas gracias. Bueno. Al maestro Briceño le dimos 5 minutos más. ¿Por qué? Eso va a pasar, no estoy hablando de 30 años, estoy hablando de 1 año, 2 años, en ciudades como Mazatlán y toda la costa sinaloense. Nosotros somos mayormente costa y eso nos puede pasar en cualquier instante. Actualmente nos estamos desarrollando por el bien de la inversión y por el bien de la economía. La economía es importante, sí, pero lo más importante es la vida humana. Y si seguimos haciendo las cosas, estamos cometiendo exactamente los mismos errores que Acapulco cometió. Y si seguimos desarrollando de esa manera, esas fotos no van a ser allá, van a ser aquí, ¿no? Entonces sí era muy importante que se viera las repercusiones de cómo, del modelo que tenemos ahorita, si seguimos igual. Bueno, seguimos con nuestra última pregunta. Esta pregunta es para los tres. Si los desastres son fenómenos socialmente construidos, ¿qué responsabilidad recaen en las instituciones, en la ciudadanía, en los medios de comunicación para avanzar en una política de atención a emergencias, de una política de atención a emergencias hacia una verdadera política de prevención y reducción de riesgos? Primero sería el maestro Guevara. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5 que pueden ser 10. Yo creo que lo primero es entender el por qué decimos que los desastres no son naturales. Ese es algo básico para dejar de seguir culpando a la naturaleza. Y para que se acuerden de ello, les voy a platicar una anécdota. Fui a una entidad federativa, el titular de Protección Civil. Fue una reunión también con la Secretaría de Buen Gobierno. Estaban todos los presidentes municipales y me presentó diciendo, miren, quizás no lo conocen, pero hagan de cuenta, el ingeniero Guevara es el Luis Miguel de la prevención. Y entonces dije, bueno, voy a usar eso. Y cuando me subí y empecé a hablar, saludé al presidium y todo, y dije, bueno, voy a empezar con esto. No culpes a la lluvia. Es justamente eso, no culpar a los fenómenos de los riesgos que nosotros estamos construyendo. Ese es el primer principio como política pública. Para definir una política pública, primero tienes que hacer un diagnóstico, identificar que existe un problema público. Y nuestro problema público es el riesgo de desastres. En ese debemos de enfocarnos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un poco definiendo cuáles son las acciones para definir la política pública. Lo primero, comprender el riesgo, conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El riesgo, los peligros, las vulnerabilidades y la exposición, como ya se comentó, pero hay que agregar un componente adicional a esta fórmula, la preparación. Roy, si no incorporamos esa parte, ¿cómo vamos a lograr formar capacidades y crear conciencia en la población, las instituciones, en todos los actores? Ya vimos que es un problema que nos involucra a todos. Gobierno, sociedad, desde lo local hasta lo federal, de manera transversal, también abarca a todos, academia, que los conocimientos que se generen en la academia se traduzcan en acciones, ¿no? Y definitivamente la ética. Eso es algo primordial en gestión del riesgo de desastres. Podemos platicar de muchos ejemplos de malas prácticas en todos los sectores, no solamente un sector. Aquí todos han participado de este tipo de malas prácticas. Para concluir, me gustaría leer algo que preparé. Dije, por si tengo intervención en la inauguración, voy a leer esto. Pero entonces ahorita, digamos a manera, aunque todavía no son las conclusiones, pero a manera de ir redondeando lo que hemos estado comentando.
El punto de partida es reconocer y comprender que los desastres no son naturales. Son el resultado de la forma en cómo ocupamos el territorio, de la forma en que construimos nuestras ciudades, nuestras instituciones, nuestras relaciones sociales, económicas y ambientales. Esa figurita que puse ahí. Debemos comprender los riesgos y sus factores causales, el enfoque sistémico del riesgo, para poder diseñar las estrategias que nos permitan prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. No generar nuevos riesgos en el crecimiento de las ciudades. Punto número 1, hablando de las políticas y respondiendo. Punto número 2, para los riesgos que ya existen hay que entender por qué se generaron y atacar los factores causales. Si no vamos a los factores causales, seguirán incrementándose las cifras. Tercero, estar preparados para atender emergencias y desastres porque pueden ocurrir. Ya hemos dañado tanto nuestro planeta, eventualmente habrá alguna. Y tercero, reconstruir mejor. Muchas de las prácticas que nos platicaban ahorita nos deben de servir de experiencia para hacer mejor las cosas. Si lo volvemos a dejar así, estamos reconstruyendo vulnerabilidades, es lo que Naciones Unidas llama reconstruir mejor. ¿Y para qué todo esto? Como objetivo, y hay que evaluar las políticas públicas, para contribuir al bienestar de la población, la justicia social y territorial, el respeto a los derechos humanos y la seguridad humana. Muy bien, si nos puede dar su respuesta el doctor Juan Manuel Rodríguez. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que aquí lo que ya se expuso, lo que ya se comentó al inicio, en la inauguración del evento, yo solamente quería, a manera de conclusión previa, pero sí ya ir dejando en el tintero algunas ideas para los resultados de la reunión. Soy de la idea de que debemos de cambiar nuestra forma de ver la relación entre la sociedad y el entorno natural. No es posible que veamos al medio ambiente solo como el sustrato de nuestra vida cotidiana. Eso se ha traducido en erosión, contaminación, sobreexplotación de recursos, deforestación, etcétera, etcétera. Sino que verlo como algo dinámico que tarde o temprano nos dará una respuesta, ojalá y no sea negativa, y que seguramente modificará nuestra organización social mediante la concreción del riesgo, es decir, de los desastres. Tristemente, Acapulco es un ejemplo reiterativo. Desde Paulina, años atrás, se vuelve a repetir y la historia se vuelve a repetir lamentablemente. Atendiendo a la pregunta en específico, tratando de hacer un esfuerzo porque hay muchas cosas que podemos retomar. En la parte de las instituciones, así como está planteada la pregunta, instituciones en general, yo creo que sería conveniente, es algo sencillo, aplicar la normatividad. Pero aparte de aplicar esa normatividad, es también tener supervisión. En todos lados vemos que se desarrollan asentamientos, casas, viviendas en zonas de riesgo y dices, ¿por qué están construyendo ahí? Hay una infinidad de factores. Pero como instituciones, y me asumo yo como académico, es generar conocimiento. Creo que esa es mi responsabilidad para la sociedad, seguir generando conocimiento y buscar que a través de la sociedad civil, como los grupos que están aquí, podamos incidir en la aplicación y en la generación de política pública y sobre todo de la aplicación. Hay que ser inclusivo. Yo también soy de la idea de eso porque los hombres y las mujeres vemos el ambiente y sus amenazas de manera diferente. Yo creo que también tenemos ahí algo que estar considerados, una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, porque lo que implica también diferentes formas de adaptarnos al ambiente. No es lo mismo cómo una mujer enfrenta una amenaza, una sequía, una inundación, a cómo lo hacemos los varones. Segundo, la sociedad civil. Yo creo que deberíamos de comenzar, y también me sumo como parte de la sociedad, es conocer el riesgo al que estoy expuesto en mi vivienda, en mi colonia, en mi sector y en mi ciudad. Comunicarlo, creo que también debemos de comunicarlo porque la información que tengamos disponible nos puede ayudar mucho para prevenir los futuros desastres, aunque la cuestión es ahí cómo estamos reduciendo el riesgo, es decir, ¿qué estoy haciendo hoy o qué estamos haciendo nosotros en sociedad en este evento en Culiacán para prevenir el impacto de los huracanes que vengan para el próximo año? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos previniendo? ¿Estamos limpiando los cauces? Sí, es importante, hay que hacerlo. Pero en materia de política pública y de desarrollo y de planificación del desarrollo urbano, ¿qué estamos haciendo? En cuanto, termino con
Roles sociales, termino con la sociedad, conocer el riesgo, comunicarlo y ser controladores sociales como lo hacen ustedes para ver que se aplique la normatividad, es decir, desde un enfoque de la sociedad participativa. Y en cuanto a la parte de los medios de comunicación, que son importantísimos, yo creo que tendrán que adaptarse a los tiempos de incertidumbre climática, porque nos vemos todos los días, lo que antes era una lluvia, ahora es una tormenta, la incertidumbre que hay para poder pronosticar el tiempo y el clima va siendo cada vez más complejo, y también de informar de manera objetiva lo que es el riesgo, las amenazas y las vulnerabilidades. A veces confundimos qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es el desastre propiamente sí. Bueno, cierro mi participación agradeciendo a las personas que me invitaron, a los organizadores del evento, y yo creo que debemos hacer coincidir nuestros intereses de crecimiento, el de desarrollo urbano y territorial, para tener asentamientos humanos más seguros, donde cabemos todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue el maestro Héctor Briceño. Gracias, pero creo que ya me acabé los minutos en la primera exposición. Pues nada más que sí hay mucho que hacer y que es muy importante que la ciudadanía se organice y se haga escuchar. Los ciudadanos que quieren a sus ciudades, ¿no? Y a sus estados, que tienen esa sensibilidad por cuidar la naturaleza, la cuiden, ¿no? Ya me gusta decir ya no más planchas de cemento, ¿no? Que se termine eso, que es bien importante, y construir más árboles, sembrar más árboles, pensar más en que ya el futuro ya nos alcanzó. Y nada más puedo que dar las gracias por invitarme aquí hasta Culiacán, Sinaloa. Yo he visitado Mazatlán y que sí es importante, ¿no? Que cuiden las playas, ¿no? En Mazatlán yo sí vi que ha cambiado, que ha crecido, que hay hasta pues construcciones ya en la playa y no había la primera vez que vine. Entonces sí es importante porque eso afecta a ricos y a pobres. Entonces afecta a todos, ¿no? O sea, no es porque alguien tenga un interés en, como dicen por ahí, en tener un terreno. No. Es que hay que cuidarnos porque aparte de esta vulnerabilidad enfrentamos otro tipo de vulnerabilidades, pero entonces hay que cuidar nuestra casa, ¿no? La casa común. Es todo lo que podría yo comentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a nuestra sección de preguntas. Solamente nos llegó una pregunta, no sé si alguien más lo quiere hacer más adelante. Sería para los tres. ¿Cómo hacer que los gobiernos municipales y estatales hagan caso a los ingenieros y arquitectos, yo diría que a toda la sociedad civil, sobre los planes y análisis técnicos de drenaje pluvial, aguas negras, plantas tratadoras, así como los planes, planificaciones urbanas? ¿Cómo hacer que los gobiernos realmente escuchen a la sociedad en este tipo de planeación? Ok, bueno, primero empezaría diciendo que no solo es responsabilidad del gobierno, sino es una corresponsabilidad de todas y de todos, ¿no? Empezando por ahí. Y la mejor forma de poder diseñar mejor la infraestructura urbana es a partir del conocimiento. Si estamos hablando de una ciudad, hay que ver, esta ciudad está en una zona inundable, está de una cuenca, es por donde drenan, entonces hay que hacer los estudios hidrológicos, hay que hacer el análisis de la cuenca, ver tipo de cubierta vegetal, qué tanto se ha deforestado, y a partir de ello, diseñar en función de los escenarios que se prevén, considerando adicionalmente el cambio climático, cuál debe de ser la dimensión del radio de las tuberías para que puedan soportar los flujos de agua que se pueden esperar ante ciertas lluvias con ciertos periodos de retorno. Digo, quizás es algo muy técnico, pero esa es la parte principal para tomar decisiones. Tomar decisiones sustentadas en el conocimiento del fenómeno, las vulnerabilidades y los sistemas expuestos. Y está la corresponsabilidad por parte de los demás sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para generar el conocimiento, la academia es un aliado importante, los comités científicos asesores son importantes porque ellos aportan ese conocimiento para la toma de decisiones. Cuando está sustentado en datos, en evidencia, es más fácil que las autoridades tomen ese tipo de decisiones. Si solamente es, pues yo creo que ponle nada más 10 centímetros a la tubería, no, o sea, hay que diseñarlo de manera adecuada, entonces el conocimiento
conocimiento es la base para poder. Y parte también importante de esta corresponsabilidad, entender, hay un artículo que escribió Gustavo Wilches-Chaux, colombiano, que se llama Fundamentos éticos de la gestión del riesgo, que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Dice que el planeta tiene un sistema inmunológico como nosotros, como seres humanos. Cuando un virus nos está afectando, nuestro cuerpo provoca una respuesta, aumento de la temperatura, nos da fiebre. El planeta está haciendo lo mismo. El mejor ejemplo es el cambio climático. Y entonces se cuestiona, digo, viéndolo de una manera muy simplista, este artículo, diría Gustavo, los que nos dedicamos a la gestión del riesgo, ¿estamos tratando de salvar al virus? Proteger la vida de las personas. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer para lograr cumplir lo que estamos buscando es dejar de ser el virus. Y ahí entramos todos y todas.